Bienvenidos a una clase más de orientación y proyecto de vida. El título de la lección es Las palabras tienen poder. Para empezar nuestra lección vamos a reflexionar en la siguiente fábula que se titula La rana sorda. Un grupo de ranas viajaban por el bosque, cuando de repente dos de ellas cayeron en un pozo profundo. Las demás se reunieron alrededor del agujero y cuando vieron lo hondo que era, le dijeron a las ranas caídas que se rindan, que dejen de saltar y que se den por muertas, ya que era imposible salir de ahí. Sin embargo, ellas seguían saltando, tratando de salir del hoyo con todas sus fuerzas. Las otras les decían que esos esfuerzos serían inútiles. Finalmente, una de las ranas atendió a lo que las demás decían. Se dio por vencida y murió. La otra continuó saltando con tanto esfuerzo como le era posible. La multitud le gritaba que era inútil, pero la rana seguía saltando cada vez con más fuerza, hasta que finalmente salió del hoyo. Las otras le preguntaron, ¿no escuchabas lo que te decíamos? La ranita les explicó que era sorda y creía que las demás la estaban animando desde el borde a esforzarse más y más para salir del hueco. La palabra tiene poder de vida o de muerte. Una voz de aliento a alguien que se siente desanimado puede ayudarle a terminar el día, mientras que una palabra negativa puede acabar por destruirlo. Cualquiera puede decir palabras que roben a los demás el espíritu que les permite seguir a la lucha en medio de tiempos difíciles. Tengamos cuidado con lo que decimos, pero sobre todo con lo que escuchamos. En Proverbios, el capítulo 18, el verso 21 nos dice, la lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Nuestras palabras tienen un enorme poder para el bien o para el mal. Sí, nuestras lenguas pueden incluso matar o salvar vidas. Por ejemplo, un testigo falso puede causar la muerte de un hombre inocente. O una persona que es consolador puede dar esperanza a una persona suicida. Con una palabra edificante, un calumniador puede destruir la reputación de una buena persona. Los padres piadosos pueden enseñar a sus hijos la verdad de la palabra de Dios, colocándoles en el camino de la vida. Un consejero sabio puede guiar a los jóvenes a través de los peligros y las vulnerabilidades de su juventud. En Marcos, el capítulo 6, el verso 14 al 29, encontramos una preciosa historia, ¿sí?, que se trata acerca sobre Juan el Bautista. Recuerden que estamos estudiando las historias del Nuevo Testamento y ahora hemos empezado con los milagros de Jesús, ¿sí? Y bien, el día de hoy vamos a hablar sobre Juan el Bautista. En ese entonces, Herodes era el gobernador de Galilea y mandó soldados para arrestar a Juan el Bautista. ¿Se acuerdan quién era él? Era el primo de Jesús. ¿Se acuerdan que él le bautizó a Jesús? ¿Verdad? Y él se dedicaba a predicar la palabra de Dios, a hacerle ver a la gente que estaba en pecado y que necesitaba arrepentirse. ¿Ya? Y ahora, ¿por qué será que Herodes le mandó arrestar a Juan el Bautista? Porque él también le decía que Herodes estaba viviendo en pecado porque se había casado con Herodías, que era la esposa de su hermano Felipe.
Y realmente eso se llama adulterio y es un pecado. Cuando él le denunciaba y le decía los pecados a Herodes y a su esposa Herodías, más que todo ella se enfurecía y quería matarlo. Herodes respetaba a Juan el Bautista y trataba de protegerlo de Herodías y reconocía que él era un hombre bueno y santo. Y lo que decía le llegaba a la conciencia y esto lo hacía sentir culpable. Sin embargo, decidió encarcelarlo y lo mandó a la mazmorra o a la cárcel. Herodes creía que Juan era un profeta de Dios y tenía la plena intención de devolverle la libertad, pero lo iba postergando por temor a su mujer Herodías. Ella cada día le decía a Herodes, ¿por qué no matas a ese Juan el Bautista que se cree un profeta? Mátalo, porque es un engañador, ¿ya? Sin embargo, Herodes tenía temor de hacerlo, pero ella día tras día iba incitando a su esposo a que lo mate. Bien, como ella sabía que su esposo no quería hacerlo, entonces ella maquinó un plan. Herodías sabía que en pocos días su esposo iba a cumplir años. Por lo tanto, organizó una gran fiesta. Y en el día de cumpleaños invitó a los oficiales de Estado, a los nobles de la corte y muchos invitados importantes. Cuando llegó el gran día, el rey estaba comiendo, bebiendo, y Herodías tenía una hija que se llamaba Salomé, y le dijo a esta joven que estaba como unos 15, 17 años, en plena juventud, le dijo que vaya a la mitad de la sala del banquete y que baile para entretener a los invitados. El rey quedó encantado con la belleza de la joven y le dijo delante de todos los invitados y con juramento. Él dijo, te prometo que te voy a dar cualquier cosa que tú pidas, sea oro, joyas, plata, incluso te daré la mitad de mi reino. Imagínense qué palabras, ¿no? De tantas promesas. Salomé se apresuró a consultar a su madre para saber lo que debía pedir. La respuesta estaba lista y le dijo su madre, pide la cabeza de Juan el Bautista. Salomé no conocía la sed de venganza que tenía su madre y al inicio ella se negó y dijo, no, ¿cómo voy a pedir eso? Pero Herodías, como era una mujer dominante, le dijo, tienes que hacerlo. La joven volvió hacia el banquete delante de Herodes y le dijo, quiero que me des la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja de plata. Al oír Herodes esto, se quedó asombrado y confundido. La música cesó y quedó un silencio penoso. Cayó sobre toda la fiesta. El rey quedó horrorizado al pensar en quitar la vida a Juan, porque sabía que él era enviado de Dios y tenía temor de que algún castigo le pase a él si es que se iba contra este profeta. Sin embargo, él había dado su palabra delante de todos y no quería parecer voluble. No quería que piensen que él no cumple lo que promete. Pero aunque disgustado por la petición de la joven, estaba él y los demás que le acompañaban entontecidos con tantas bebidas embriagantes, ¿sí? Incluso nadie alzó una voz de protesta y decirle, Herodes, no puedes hacer eso, él es un hombre de Dios. Todos se quedaron callados. Herodes esperaba que alguien, ¿sí?, hablase a favor de Juan el Bautista, pero todos estaban entontecidos con la borrachera. Estos hombres ocupaban altos puestos de confianza en la nación y sobre ellos descansaba grandes responsabilidades.
Sin embargo, se había entregado al banqueteo y a la borrachera hasta que sus sentidos estaban embotados. Tenía la cabeza mareada por la música, el baile, y su conciencia estaba dormida. Con su silencio pronunciaron la sentencia de muerte sobre el profeta de Dios para satisfacer la venganza de una mujer cruel. Herodes mandó a que trajeran la cabeza de Juan el Bautista y le entregaron a Salomé, la cual llevó y dio a su madre Herodías. Y ella lo recibió con satisfacción y se regocijaba en su venganza. Cuando los discípulos de Juan oyeron lo que había sucedido, se pusieron muy tristes y fueron a buscar el cuerpo de su maestro, de Juan el Bautista, y lo enterraron y lo pusieron en una tumba. Recordemos que los sentimientos de ira y el odio suelen venir juntos con el deseo de venganza. Es posible que estés sufriendo con algunas heridas profundas que hayas cargado durante meses, quizá incluso años. Cuando piensas en la persona que te lastimó, todavía está fresco como si hubiera sucedido esta mañana. El dolor sigue allí y todavía estás lleno de resentimiento y con deseos de vengarte. Dices, ¿por qué debería perdonar a esa persona que me ha lastimado tanto? No tienes idea que lo mucho que me lastimaron. ¿Por qué debo ofrecer la gracia a esa persona y perdonarle? La persona que más sufre es aquella que no sabe perdonar. Eso debemos escuchar y grabar en nuestra mente. La persona que no perdona, si tú no perdonas, si yo no perdono, sí, realmente yo soy la que voy a sufrir. Yo soy la que voy a ser infeliz. No hacerlo implica el dolor se va quedando ¿en dónde? En el interior de nuestro ser, convirtiéndose en una especie de puñal afilado y descontrolado, capaz de causar daño, un daño enorme. ¿Qué hace un puñal? Un puñal, ¿no es cierto? Cuando se introduce en el cuerpo, qué dolor. Asimismo es el no saber perdonar. Para empezar a perdonar es necesario, en primer lugar, pedir a Dios y hacer la siguiente oración. Querido Jesús, sabemos que otros me han lastimado. Sabes que mi resentimiento me ha hecho actuar de una manera que ha sido irrazonable e inútil y poco saludable. Necesito tu poder para liberar y perdonar a los que me han lastimado y no permitir que eso me controle. ¿Podrás por favor reemplazar mi dolor con tu paz? Me doy cuenta de que he lastimado a muchas otras personas con mis hábitos, con mis palabras, con mis malas decisiones. ¿Podrías perdonarme por la forma en que he lastimado a los demás? Quiero enfrentar el futuro con valentía, con amor y paz en mi corazón. ¿Reemplazarías mi resentimiento con tu amor, mi amargura con tu gracia? Gracias por tu bondad. Gracias por perdonarme por las cosas incorrectas que he hecho. En el nombre de Jesús. Amén. Después de hacer la oración, tome en cuenta los siguientes consejos. Perdona a los demás porque la alternativa es la amargura. Tú siempre, sí, vivirás amargado. Los científicos nos dicen que el resentimiento es la emoción más dañosa que existe. Siempre te duele más que a nadie. El resentimiento no cambiará el pasado y no resolverá el problema. Ni siquiera te hace sentir mejor. De hecho, te hace sentir peor. La Biblia dice en Hebreos 12:15, cuídense unos a otros. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Muestra gracia y perdona a los demás, porque Dios quiere que lo hagas. En Mateo 6:14 dice, porque si perdonan a otros sus ofensas, también Dios perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a otros sus ofensas,
tampoco su Padre que está en los cielos les perdonará a ustedes sus ofensas. Jesús dice que no podemos recibir lo que no estemos dispuestos a dar. Si dices, nunca podría perdonar a esa persona, entonces espero que nunca peques, para que no tengas que pedir perdón a Dios y desear que Él sí te perdone. Asimismo, si quieres que Él te perdone, tú también tienes que aprender a perdonar y al hacerlo sentirás mucha paz. Bien, es importante que te acerques a la persona que te agredió, ¿sí? Y pregúntale, ¿hay algo que tal vez pueda yo ayudarte? ¿Sí? ¿Será que tú me has agredido en tal cosa y yo también lo he hecho? Así es que arreglemos. Y por lo tanto, escúchale a la otra persona lo que tiene que decirte. Pero al verte a ti con esa disposición de arreglar las cosas, la otra persona también deseará hacerlo de la misma manera. Y así los dos quedarán perdonados mutuamente. En vez de rebajarte a nivel de tu adversario, sé tú más elegante y haz algo que te haga una persona más relajada. Por ejemplo, si tu enemigo se burló de ti porque tú sacaste una mala calificación en un examen, en vez de vengarte por esa acción, estudia más y demuéstrale que tú puedes sacar mejores calificaciones. Tu enemigo no podrá burlarse más de ti. Al ser más elegante, estudiando más, te sentirás bien por lograr algo bueno y detendrás las acciones de tu adversario. Bien, así terminamos esta preciosa lección acerca de el perdón y de saber nosotros, sí, con la ayuda del Señor, hacer lo correcto. Así es que les deseo que tengan un excelente día. Bye bye.